lo dijo en la primera hora. Muy bien, estamos ya en la recta final de nuestro espacio. Vamos a continuar, retomar los temas vinculados a la salud. Ustedes saben que en este espacio hemos comentado la semana anterior, lo hemos hecho esta semana, sobre las graves dificultades que tienen los pacientes para acceder a medicamentos, a medicinas en los hospitales públicos. Hay una situación en ese contexto de las dificultades de acceso a medicamentos y a la atención. Hay múltiples factores que perjudican a los pacientes trasplantados. Jimena Serrano está con nosotros vía telemática. Ella es la secretaria de CLAICOP. ¿Cómo le va, Jimena? Bienvenida. Buenos días, Fabricio, qué gusto, muchas gracias por la entrevista. Pues aquí atenta y aquí expectante de esta entrevista. Cuéntenos primero qué es CLAICOP, Jimena. Bueno, el CLAICOP es el Consejo Latinoamericano de Asociaciones de Pacientes en Situación de Trasplante. Correcto. ¿Y cuál es la situación de los pacientes trasplantados hoy en el Ecuador? Bueno, lamentablemente nosotros en el Ecuador vivimos una situación crítica, al igual que otras patologías, al igual que otras enfermedades huérfanas, catastróficas, raras, ultra raras, tenemos una ausencia de medicamentos. Nosotros, gracias a Dios, gracias a tantas luchas, conseguimos medicina temporal por 15 días, se hace una compra de ínfima cuantía, tenemos medicina por temporadas. Esto es a cuentagotas. Lamentablemente, esto deteriora la calidad de vida del injerto trasplantado, así como también la atención oportuna, la atención de los chequeos que debe una persona trasplantada debe tener permanentemente. Jimena, buenos días, bienvenida nuevamente. ¿Desde cuándo vienen registrando problemas con la dotación de estos insumos? Nosotros tenemos este problema más de 2 años. Lamentablemente en el camino, en esta lucha, la hemos hecho a través de caminatas, de marchas, de huelgas, de todo lo que hemos hecho. Llevamos 2 años sin tomar en cuenta, sin que tengamos una respuesta concreta, una respuesta permanente que garantice el derecho que tenemos como pacientes trasplantados. ¿De cuántos pacientes estamos hablando en el Ecuador? No sé si tienen esa estadística, Jimena. No, lamentablemente esa estadística, las únicas instancias que tiene es el Instituto Nacional de Donación y Trasplante. Nosotros hemos pedido... El INDOD es ese, ¿verdad? Ajá, el INDOD. Lamentablemente esa información ellos tampoco lo tienen, siendo que son el organismo rector de la actividad trasplantológica. No me diga eso. El INDOD, que es el ente encargado de los trasplantes y de la donación de órganos, no tiene una estadística sobre los pacientes trasplantados. No, porque nosotros nos han solicitado que como organizaciones de pacientes pidamos los datos para ver la supervivencia de estos pacientes y ellos no lo tienen. Ellos dan aproximados, pero no tienen datos reales y nosotros menos, porque esa información la manejan las autoridades. Inclusive las autoridades del IES también nos pidieron a nosotros que presentemos un listado, pero es imposible nosotros tener esa información. 2 años con problemas en cuanto a la dotación de estos insumos y entendería que mucho de ello ha debido ser autofinanciado por los propios pacientes. ¿Cómo se han venido manejando? Completamente. Se acaba de silenciar su micrófono. Si nos ayuda, por favor, Jimena, para poderle escuchar. Ahí le tenemos. ¿Sí? ¿Me escucharon? Ahí le escuchamos. Si nos puede repetir la respuesta, por favor. Muchísimas gracias. Yo represento a la Fundación Pro Sonrisa y al Comité Asesor de Pacientes en Situación de Trasplante del Ecuador. Nosotros lo que solemos hacer es la intercambiabilidad de compañeros. Muchos de ellos lamentablemente han tenido que optar por comprar la medicina, otros han tenido que suspender los tratamientos, tomar a medida de lo que sea posible, y por eso ya muchos de los compañeros han fallecido. ¿Cuál es la situación de esos pacientes hoy, por ejemplo, con los hospitales de la red pública de salud, del Ministerio de Salud y también del Seguro Social? ¿Qué tipo de respuestas han recibido? ¿Qué dificultades están enfrentando? Jimena.
Fabricio, perdón, no escucho su pregunta. No sé si ahí me escucha. Es que ese es el problema cuando tenemos estas conexiones por teléfono. Si le empiezan a llamar, se pierde el audio. No sé si me escucha ahí, Jimena. No, no se preocupe, ya no Ahí me lo escucha. estamos viendo que eso no sucede. ¿Me escucha, Jimena? Sí, lo escucho. Ya, correcto. Retomo la pregunta, Jimena. Le consultaba qué está pasando en los hospitales de la red pública de salud del Ministerio de Salud y en los hospitales del Seguro Social con la atención a los pacientes. Bueno, en el Ministerio de Salud Pública, a través del Hospital Eugenio Espejo, ellos sí tienen ahora medicina. Los pacientes trasplantados de la Casa de Salud del Eugenio Espejo reciben medicina constantemente, medicina de calidad, a diferencia de pacientes que son atendidos a través del IES, de la Seguridad Pública. Ellos, la medicina no es la más apropiada, no es constante y no hay... Tenemos alguna dificultad en la conexión con nuestra invitada, que justamente representa al colectivo de los pacientes trasplantados con una grave situación, ¿no? Que nos ha referido las dificultades de acceso justamente a medicamentos. Al respecto, justamente se nos había informado que el Comité Asesor de Pacientes en Situación de Trasplantes en el Ecuador ha hecho algunos planteamientos al presidente de la República. Así es. Justamente, Jimena, ahí la tengo de nuevo. Y retomo, la declaratoria de emergencia, de alguna manera es la luz al final del túnel que ustedes estaban esperando. Queremos que sean concretos porque nosotros, miren, no es solamente la declaratoria, sino lo que queremos es que sea real, porque nosotros hemos tenido múltiples ofrecimientos en donde se nos da la medicina, como le había dicho Fabricio hace un momento, tenemos medicina por 15 días y luego otra vez el hospital tiene el mismo problema de desabastecimiento. Siempre nos indican que hay problemas de laboratorio, siempre nos indican que es problema que del ARSA, que siempre hay un pretexto. Para nosotros la declaratoria estamos vigilantes y atentos para que se cumpla, porque como nosotros sabemos, esto es un derecho amparado ante la Constitución de la República. Queremos que esto se tome cartas en el asunto de manera urgente, porque la vida de pacientes en situación de trasplante de vida depende de una medicina y medicina de calidad. Correcto, Jimena. Le quiero agradecer por el tiempo. Ya habrá oportunidad de profundizar algunos temas. Las dificultades siempre de conectividad son un limitante para poder generar estos diálogos. Muy amable, Jimena, muy gentil. Fabricio, muchas gracias, porque con usted siempre hemos tenido ese apoyo. Hemos tenido cuando hemos denunciado también la situación de los carnets de discapacidad y ahora también esta situación que es grave, que es compleja para nosotros, y es importante que los medios también colaboren porque es una situación que vive mucha gente en este país y que lamentablemente muchas veces se hace caso omiso ante tantas peticiones que nosotros tenemos. Gracias. Y sí, confiamos en poder tener otro momento, también otra entrevista. Gracias. Muy amable. Gracias a Jimena Serrano, secretaria de CLAICOP. Nos ha hablado sobre la situación de los pacientes trasplantados y claro, planteaba una serie de inquietudes y de pedidos al gobierno en su momento. La declaratoria del estado de emergencia, que ya está declarada la emergencia. El presidente de la República el 17 de junio dispuso la declaratoria de emergencia. El 22 de junio lo hizo la entonces ministra de Salud, Jimena Garzón. El 14 de julio, el pasado jueves, lo hizo en cambio el Seguro Social. Se abre con eso estos 60 días que están corriendo para la compra de insumos y de medicamentos. Pero ayer Belkis decía algo que es real. Estamos 19 de julio, o sea, estamos casi a cumplir el primer mes desde que el Ministerio de Salud, no me refiero al IES, sino el Ministerio de Salud declaró la emergencia, ¿no? De esos 60 días. De esos 60 días. Los primeros 60 días estamos por cumplir ya los primeros 30, claro, digámoslo así. Los primeros 30. ¿Cuánto ha avanzado el Ministerio de Salud en los procesos? Porque yo no sé si vaya a alcanzar el tiempo, tomando en cuenta la necesidad
pero también la complejidad de los procesos de compras públicas. Pero sí sería interesante que desde el Ministerio de Salud tengamos algún tipo de data, algún tipo de información de cómo ha avanzado el proceso de compra de medicamentos en estos casi 30 días iniciales, ¿no? Sobre ese tema, publicaba hace unos días Diario El Comercio en su portal digital que el próximo 5 de agosto iniciaría el abastecimiento de medicamentos en el Ministerio de Salud. Según esta nota publicada, se hace referencia que para el 5 de agosto del 2022 está previsto que se inicie con el abastecimiento de medicamentos en los establecimientos del Ministerio de Salud Pública, un mes y medio después de la declaratoria de emergencia sanitaria. Así lo habría confirmado el titular de esa cartera de Estado, quien detalló que el 12 de julio se lanzó públicamente la convocatoria dirigida a personas naturales o jurídicas para la adquisición de 443 medicamentos del cuadro nacional básico. Correcto. 8:54, aquí en A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.